Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Frente a miles de simpatizantes en el Monumento a la Revolución aquel 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, lanzaba un mensaje contundente de cambio de cara al siguiente proceso electoral. Sus palabras llegaban como aire fresco ante el hartazgo de la sociedad por una política que no cumplía con sus promesas. Un estruendo que no le gustó a muchas personas, incluso ni a las más allegadas. El discurso de la ruptura le llamaron analistas y periodistas como Francisco Cruz, quienes han destacado que ante un posible cambio en el sistema, la traición pudo haber llegado desde casa. Esos discursos por lo menos encaminaban a Luis Donaldo Colosio Murrieta, si no a romper con el sistema, sí a frenar el modelo económico que habían impuesto Miguel de la Madrid y un equipo de Carlos Salinas de Gortari, con Salinas de Gortari a la cabeza. Entonces sí podían romper. Entonces tenemos un país que está agraviado todavía por un asesinato político que se convirtió en un magnicidio que conmocionó a un país entero y sirvió para imponernos un régimen económico del que difícilmente vamos a salir. A 30 años del magnicidio que marcó la vida política de nuestro país, hay más dudas que certezas. Las especulaciones siguen siendo el hilo conductor frente a la ausencia de investigación. A la fecha, el día del asesinato, 5 fiscalías especializadas han estado a cargo del caso, mismas que han pimponeado versiones de los hechos, pero sin mostrar resultados sobre la responsabilidad intelectual. Hoy lo que reina, asegura la periodista Laura Sánchez Ley, es la opacidad. Pues en estos momentos la nueva administración también quiso su fiscalía especializada en el caso Colosio, que se convertiría en la 5ª fiscalía especializada para esclarecer este homicidio. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Pues tenemos una falta de transparencia total con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos. Destaca que en los últimos meses la Fiscalía General de la República reabrió una investigación de 1995 en donde se planteó por primera vez la idea de un segundo tirador. De esta forma, asegura, lejos de avanzar, nos ubicamos en el mismo punto. En tanto, Mario Aburto, asesino confeso y a quien se le conoce como el responsable del disparo en la cabeza, el segundo tirador desconocido lo haría en el abdomen, mantiene una lucha judicial por su libertad. En este momento, a 30 años de cumplirse, a punto de cumplirse ya, pues lo que tenemos es, en primer lugar, una nueva fiscalía especializada que está intentando esclarecer el caso Colosio, por una parte. Y por otra parte, tenemos, pues a todas luces, una cosa ahí muy extraña en la Suprema Corte de Justicia, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República, con respecto a la liberación de Mario Aburto o a lo que hubiera sido la liberación de Mario Aburto. Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión. Sin embargo, promovió un amparo con el argumento de que la pena era bajo el Código Penal Federal y no de local, algo que concedió un tribunal colegiado, y aseguró que tendría que aplicarse la norma del estado de Baja California. Esto implicaría una pena de solo 30 años, mismos que se cumplirían este 23 de marzo de 2024. La Fiscalía impugnó y ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que sucede? Otra vez, la Corte no quiere quedar oficialmente como quien libera a Mario Aburto, que es la gran confusión, ¿no? La Corte no va a liberar a Mario Aburto, pero sí le va a abrir la puertecita, ¿no? Porque va a decirle, si le rechaza la FGR su recurso y le dice, oye, aquí no hay un tema de constitucionalidad ni de tratados internacionales, pues el juzgado le tiene que decretar libertad inmediata a Mario Aburto. Así que yo creo que sí hay una retención por parte de la Corte que tiene evidentemente tintes políticos. El caso Colosio sigue empantanado y que nunca va para nunca resolverse. Hay 68, es un caso que tiene 68,000 fojas y solo han desclasificado 9,000. Es un caso que sigue escondido, que está empantanado porque han pasado por el caso Colosio 5
5 fiscales y cada uno con una teoría diferente. En medio de la confusión y la falta de resultados por parte de las autoridades judiciales, el hijo del exaspirante priista y hoy alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió no seguir lucrando con la muerte de su padre y de manera sorpresiva solicitó al presidente de la República indultar a Mario Aburto. El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad del indulto bajo el argumento de que se trata de un asunto de Estado. Estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país. Se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia de la República. Ningún crimen se debe de permitir, repito, pero este es un asunto de Estado. Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado. Este momento fue criticado por algunas personas al señalar que detrás de estas declaraciones había otras intenciones. Hay un mensaje político en todo eso. Porque imagínate, si tú pides que indulten al asesino de tu padre sobre un asesinato que conmocionó y estremeció a un país entero, en las elecciones de 2030 te presentas como el hombre que vino a salvar este país. Sí, hay una manipulación política de Movimiento Ciudadano, de Luis Donaldo Colosio hijo. Hay una manipulación prácticamente de todo el mundo cuando tienes un crimen de Estado y al que se tiene que dar solución por todos los implicados, y porque todos los implicados, la mayoría por lo menos, sigue jugando un papel activo en la política de este país. No creo que tenga tinte más bien con esta campaña electoral, pero es verdad que siempre se utiliza conveniencia, ¿no? Si bien el presidente López Obrador desde el 2019 insiste y coquetea con la idea de reabrir la investigación, a las semanas de que toma posesión en una conferencia mañanera, él asegura que es un crimen de Estado, cosa que es muy fuerte. Lo que sucede es que pues empieza a movilizar el caso, ¿no? Así que bueno, yo creo que evidentemente lo que dice, por ejemplo, Colosio Riojas sobre el indulto, pues es un ya déjenme en paz, ¿no? Entre la solicitud de indulto, un contexto electoral convulso, documentos clasificados y una fiscalía que ha sido incapaz de hacer un cambio en la narrativa con pruebas, el caso se complejiza más y más. Laura Sánchez Ley y Francisco Cruz coinciden en que no se resolverá pronto o nunca. Es que el caso va a seguir congelado. O sea, evidentemente no veo que la Corte lo suba inmediatamente. Yo creo que ahí van a influir temas de coyuntura política. No veo en estos momentos la liberación de Mario Aburto tampoco, yo, ni tampoco su defensa, o sea, no se ve en puerta que la Corte ya destrabe el caso y lo regrese al segundo tribunal colegiado. Que no se van a aclarar porque los principales implicados, empezando por el presidente Carlos Salinas de Gortari, y el otro implicado, Mario Fabio Beltrones, que fue el primer político que interrogó a Mario Aburto, están vivos. Lo que queda desde el periodismo y la propia sociedad indican es exigir que se abran los expedientes y haya transparencia. Que nos cuenten por qué sí, porque de hecho en la poca información que la Fiscalía revela, pues dice que las evidencias que tiene son las mismas evidencias que se presentaron en 1994 contra José Antonio Sánchez Ortega y que se desestimaron, ¿no? Que era que tenía la chamarra manchada de sangre de Colosio, él dice que no, que el Colosio pasó y lo rozó y lo manchó. Y la segunda era que tenía pólvora en las manos, ¿no? Él dice pues que echó gasolina y que por eso tenía pólvora en las manos. Es decir, no es que descarte esta teoría, pero ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué nueva evidencia tendrían? Que por lo que yo entiendo, no tienen ninguna evidencia nueva. Todavía es una maraña. ¿Por qué? Porque los documentos, Elia,
están clasificados hasta 2035. Si todavía 11 años más para que conozcamos verdaderamente qué hay en la investigación, qué nos esconden, cuál fue el papel real de Salinas de Gortari que todas las evidencias llevaban para allá. Mario Aburto pudo haber matado a Colosio, pero no lo hizo solo. La deuda sobre la responsabilidad intelectual sigue vigente y es un reflejo del sistema político que sigue lastimando desde distintas aristas a la sociedad con un brazo de impunidad. Todo enmarcado, desde entonces, por la resistencia al cambio. Yo sí creo, al menos, en la permisividad por parte del Estado para que Mario Aburto o quien sea haya asesinado a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Me parece muy difícil esta historia de un hombre de 21 años que enloquece porque trabaja en una maquiladora, burla al Estado Mayor Presidencial, burla al ejército, burla a todo el mundo y asesina al candidato así como así, ¿no? Por lo menos lo que se conoce, Colosio pudo haber sido un político priista, porque en este país todo el mundo era priista, pero sí creo que había señales de que podía romper, si no con Salinas, sí con el modelo. Sus discursos, ese discurso famoso aquel que más adelante Zedillo dijo que lo había escrito, pero si vemos al Zedillo que gobernó este país, sabemos que no. La fiscalía de ahora pues debe tener un trabajo titánico y tendríamos que conocer las bases sobre las que retoma la primera versión de la conspiración y dos tiradores. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Para La Octava, Elia Almanza.